Saludos y bendiciones. Este es el video 8 de la serie Un Testamento, cuyo propósito es unificar el Antiguo con el Nuevo Testamento, darnos cuenta cómo se unen ambos para hacer una misma historia. Y en este video el tema es la promesa de Abraham y cómo a lo largo de todos estos versículos que vamos a citar dejan claro lo que en algún momento en la Biblia van a llamar un misterio que no es necesariamente que estuviera oculto, que no hubiera nada que nos dijera o nos diera indicios de que ahí estaba. Este tema estuvo disperso a través de más de 400 versículos que tengo yo al menos en este resumen y que he dividido para hacerlo un poquito más fácil en tres partes. La primera parte habla de la promesa hacia Abraham, la segunda parte habla de cómo los gentiles, los que no son judíos, los que no son descendientes de Abraham por medio de la carne, van a ser parte de esa promesa. Y al final, la tercera parte, pues básicamente el entender y dejar más que claro con la unión de estas dos partes cuál era el plan. Comenzamos, y como parte de la promesa que fue hecha a Abraham, que viene en Génesis 12, 18, 21, 22, o sea, viene en varios versículos y que los voy a poner aquí para que los puedan leer ustedes. Yo nada más voy a leer las partes que están en negritas, como que el resumen de cada versículo, y aparte lo dejaré en la descripción. Tenemos que la promesa es básicamente que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. La simiente es la descendencia. Y esto lo podemos entender de dos formas: su descendencia física de la carne o su descendencia espiritual, que es lo que nos enfocaremos un poquito más en el versículo. No quiere decir que es una o la otra, sino que efectivamente son las dos interpretaciones las que cuadran en este video. Y sin embargo, repito, nos enfocaremos un poquito más en la parte espiritual y quiénes son los que van a ser parte de esa promesa por medio del Espíritu, por medio de la fe, que es básicamente lo que nos dice Gálatas. Y ahí sí procedo a leer. Nos dice Gálatas 3: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Evangelio, buena noticia significa evangelio, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, dice la versión en el Antiguo Testamento. En ti, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones. Y le dice que su descendencia sería innumerable, incontable, como las estrellas, como la arena, etc. Entonces, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham por medio de la fe? Los que creyeron, como igualmente Abraham creyó a Dios. Y por medio de la carne, Abraham tuvo asimismo bastante descendencia, pero ahorita enfocaremos un poquito a eso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces tenemos que por el lado de la carne, Abraham tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y tuvo otros hijos posteriormente cuando su esposa murió con otras mujeres. Pero la promesa pasó únicamente, no a muchas simientes, sino únicamente a la simiente de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Pero la simiente, la promesa, pasó a la simiente de Jacob, que es Israel, no a Esaú. ¿Sí? Y de Israel, pues tenemos las 12 tribus, a las cuales ahora sí es hecha esa promesa, a Israel, el pueblo. Por medio de la carne, de ahí viene Judá, la tribu de Judá, de Israel, y de Judá viene David, y de David viene el Mesías, el Cristo. Por eso dice que no es muchas simientes, sino es una. Esto hablando por medio o en base a la carne. De la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, David, Cristo, viene la salvación para los gentiles. Pero sin embargo, vamos a ver más adelante cómo se interpreta esto por medio del Espíritu. Y nos dice que la simiente es Cristo. Pues si todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿sí? De Cristo están revestidos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto voy a hacer mucho hincapié en este video. Todos somos hechos uno. Todos somos hechos parte de esa simiente. Somos parte de Cristo. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ahora somos hechos herederos
por medio de Cristo, que es la simiente en la carne, pero en creer en esa promesa, somos hechos parte, descendientes de Abraham. Como Abraham creyó, nosotros creemos a Dios y por eso somos hechos parte de esa descendencia, por medio de la fe en el Espíritu. Y rápidamente, para complementar un poquito esta primera parte, en Génesis 49:10, que nos dice la bendición final antes de morir a sus hijos, le dice a Judá: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, hasta que venga Cristo. Hay otra traducción que dice hasta que venga él a Silo, que yo creo que es un poquito más correcta. Pero bueno, la traducción que tenemos normalmente dice hasta que venga Silo, ¿sí? A él se congregarán los pueblos. La raíz de Isaí será buscada por los gentiles, dice Isaías 11, como un complemento entre los dos versículos. ¿Quién es Silo? ¿O quién vendría a Silo? La raíz de Isaí, ¿sí? O sea, el descendiente de David. Ahora, en Mateo 8 y Lucas 13 nos dice: vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? A los que les fue hecha la promesa. Vendrá gente de todas partes a sentarse con ellos en el reino de los cielos, porque a ellos se les fue hecha la promesa, y a los que creyeron en esa misma promesa se sentarán juntos, como uno solo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice en Lucas, hablando de Zaqueo el publicano, que se da por entendido que era un extranjero. A esta casa de extranjero ha venido la salvación, por cuanto también es hijo de Abraham, al haber recibido a Cristo. Juan 8. Son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, hablándole a los fariseos. Si fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. Caso contrario, Zaqueo no era de la carne, hijo de Abraham, y sin embargo Jesús le llama hijo de Abraham, porque creyó en él. Y sin embargo, a los fariseos, que son hijos o descendientes de Abraham, de Israel, por medio de la carne, entonces les dice: ustedes no son descendientes de Abraham, aunque lo son por la carne, no lo son en el espíritu, porque si no, las cosas que Abraham hizo, harían. Entonces les dice que no son descendientes de Abraham. Caso contrario, repito. Ahora, en Hechos 17, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, siendo linaje de Dios. Romanos 4, Padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham es el padre de los creyentes no circuncidados. ¿Por qué? Porque él no fue circuncidado hasta que fue hecho el pacto. Entonces, él es padre por medio de la fe para los que no tuvieron ese pacto de carne, sino para los que tuvieron ese pacto de fe. Romanos 9, de los israelitas, de quienes son los patriarcas. ¿Cómo que de quiénes? Son nuestros padres, son nuestros patriarcas. A ellos pertenecemos en la carne. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob pertenecemos. De ellos son los patriarcas, de los israelitas. A estos vino Jesús, que es Dios, y no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser hijos de Abraham. Entonces, hay que ser como Abraham, hay que seguir las obras de Abraham para ser llamados israelitas, para pertenecer a este grupo elegido. Y como podemos plasmar un poquito o relacionar un poquito con el video anterior, de que el que clama se le abre, al que toca la puerta se le abre, al que clama se le escucha. Entonces vamos entendiendo un poquito más de que a quién eligió Dios. Al pueblo de Israel. Ok. ¿Y quién más es elegido? El que quiere ser parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces vamos a indagar un poquito más en eso más adelante también, pero empieza a quedar un poquito más claro. Gálatas 3:14, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa que recibió Abraham en su momento, por la fe, ahora nosotros la recibimos y somos hechos descendientes de Abraham, por la fe. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de un linaje de carne, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora pasamos a la segunda parte, en la cual algunas nociones o algunas menciones más bien de versículos que nos dice que todos los pueblos o todas las naciones se congregarán a Dios, el Dios de Israel. Génesis 15, Éxodo 34, Oseas 1, Hebreos 11 nos hace la misma promesa, pero hago hincapié ahora a la parte donde dice: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Génesis 49,
A él se congregarán los pueblos, todos los pueblos a uno, todos los pueblos a él, una simiente. Segunda Samuel, te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Entre todas las naciones cantaré a tu nombre. A pueblo no nacido aún anunciarán que hizo esto. O sea, estamos hablando, cuando fue escrito esto, no existían muchas de las naciones que hoy existen. Han habido cambios de territorios. Hoy en día tenemos guerras precisamente por recuperar territorios que antes pertenecían a un mismo grupo. Pero hay naciones que así como se han perdido, otras han nacido. Naciones que surgen de la noche a la mañana. En muchas ocasiones tenemos de nuevo la vuelta de Israel, que es una profecía cumplida, y nos dice, a pueblo que aún no ha nacido, le anunciaremos esto. Entonces, todas las naciones conocerán la misma historia. Isaías 11.1, la raíz de Isaí será buscada por los gentiles, la volvemos a retomar, tendrá piedad de Jacob y escogerá a Israel, a ella se unirán extranjeros. Te di por luz de las naciones, dice en Isaías 42. En 43 dice, congréguese a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. En el 55, a los que no te conocieron correrán a ti por causa de Dios y del Santo de Israel. Por causa de Dios y del Santo, tocando un poquito la Trinidad de Dios. A Dios y a su Santo, Jesucristo. Jeremías 16, vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, mentira poseyeron nuestros padres, adorábamos otros dioses, vanidad, y no hayan los ídolos y las abominaciones provecho. Hay que seguir al Dios de Israel, no las tradiciones de nuestros antepasados extranjeros, ¿sí? Hay que seguir al Dios de Israel. En Daniel 7 nos dice que nos describen a Cristo y lo describen justo como lo describe Apocalipsis 1. Y se le fue dado dominio eterno de toda nación y toda lengua. Al que describe Daniel en el Antiguo Testamento, que es el mismo que aparece en Apocalipsis 1, a él se le da dominio sobre toda nación y toda lengua. Mateo 8, vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 21, arrendará su viña a otros labradores. Cuando Dios, Jesucristo, pues, hace la parábola de los labradores malvados, le dice, ustedes, básicamente, no se lo dice textual, pero lo entienden, ustedes son labradores malvados porque les he dado, o Dios les ha dado su terreno para que ustedes lo cuiden y han aprovechado esa confianza para hacerse ricos y cuando les han venido a pedir cuentas, han matado a los enviados, a los profetas. Y ahora también me van a matar a mí. Se los dice diciendo, pues ahora envía a su hijo y a él también lo van a matar para quedarse con la herencia, quedarse con el terreno. Entonces, a ustedes que son malvados y no han hecho su trabajo, Dios le dará el terreno a otros, arrendará su viña a otros labradores, los cuales no son ustedes, no son el pueblo de Israel, sino a otros. Vamos a ver que no es un dejar a Israel por un lado y ahora me sigo con estos, sino que hay una unión que va a haber entre estos dos grupos. En Lucas 2:25 dice, le ha sido dada una profecía y dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Te han puesto para luz de los gentiles, para salvación hasta lo último de la tierra, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Lucas 4, muchas viudas, ¿sí?, habían en Israel, pero Elías en el Antiguo Testamento fue enviado a una que estaba en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos en tiempo de Eliseo, pero solo fue curado Naamán el sirio. O sea, está hablando Cristo dos ejemplos de dos milagros que fueron hechos a extranjeros. Habían muchas viudas, pero una extranjera fue la beneficiada. Habían muchos leprosos, pero un extranjero fue el beneficiado. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Entonces, ellos fueron descendientes de Abraham por medio de la fe. En Lucas 17 dice, 10 leprosos, pero solo uno regresó a agradecer a Jesús que lo curara, el samaritano. Entonces, volvió y glorificó a Dios. En Juan 4 dice, Cristo se le revela a la samaritana, y ahí hago un poquito hincapié en que es la única o de las pocas veces en las que Cristo clara, directamente especifica, yo soy el Mesías. A todos los demás les daba parábolas
se los decía indirectamente. Hacía referencia a versículos del Antiguo Testamento para que los que escucharan entendieran quién es. Incluso un ejemplo sería cuando le pregunta el sumo sacerdote, dinos si eres el Hijo del Bendito. Y le dice, yo soy, me verás entre las nubes. Entonces ahí se lo dice directo y sin embargo le hace una referencia al pasaje de Daniel. El que viene entre las nubes es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Entonces al momento que dice eso, se rasga las vestiduras del sumo sacerdote y dice, esto es blasfemia, está diciendo que es Dios. O sea, está diciendo, yo soy el Hijo del Bendito, yo soy el Hijo de Dios y me verás venir entre las nubes con los ángeles. Entonces ellos sabían a quién se estaba refiriendo Daniel, era al Hijo de Dios. Y al decir yo soy y me verán cumpliendo lo que estaba dicho en Daniel, dice, ya no necesitamos más testigos, es reo de muerte. Entonces, son esos ejemplos en los cuales lo daba indirectamente, pero a la samaritana le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Como a una extranjera le es dada una noticia que para los israelitas era un misterio. Será presentado el Evangelio a los extranjeros. Juan 11 nos dice, Caifás, el sumo sacerdote, profetizando, dijo que Jesús debía morir por la nación, y no solo para la nación Israel, sino para congregar a los hijos de Dios dispersos. Hablándose el pueblo de Israel disperso, hablándose el resto de la heredad, el resto de la descendencia de Abraham que estaba disperso en todo el mundo, Cristo debía morir por todos. Juan 12, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice Jesús, hablando de que él había de morir, pero si muere, lleva mucho fruto. Para que los gentiles fueran ingresados, el grano debía morir para que pudiera crecer un árbol. Entonces, Hechos 9, Saulo, dice Jesús acerca de Saulo, me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ese es el ministerio de Pablo, Saulo, que es Pablo. Hechos 10, los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos al ver que los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Si Dios concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar? De manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahí no entraré en muchos detalles en la historia, simplemente se le había hablado a los gentiles sobre el Evangelio, sobre la resurrección de Cristo. Hubo un grupo que se interpuso o que no quería que eso pasara y dijo, si el Espíritu cayó sobre ellos, al igual que con nosotros, ¿quién era yo para estorbar eso? Isaías 65 dice Dios, fui buscado por los que no preguntaban por mí, hallado por los que no me buscaban. Les dije a los que no invocaban, heme aquí. Romanos 14, Isaías 45 y Filipenses 2 básicamente hacen la misma referencia y dice, escrito está, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Todos los pueblos, todo el mundo sabrá quién es Jesucristo. Romanos 15, 8 a 12. Este versículo en particular es muy curioso porque este versículo está compuesto de 3 versículos y no es que más. 3 versículos del Antiguo Testamento fueron unidos para crear este versículo. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A qué padres? A Abraham, Isaac y Jacob, a la simiente, por medio de la carne. Y que los gentiles glorifiquen a Dios como está escrito. Deuteronomio 32. Alabad naciones a su pueblo. Salmo 117.1. Alabad a Dios todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Isaías 11.1 y 10. Estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir a los gentiles esperarán en él. O sea, Romanos 15 de 8 al 12 está compuesto por Deuteronomio 32.43, Salmo 117.1 e Isaías 11.1 y 10. Romanos 16 nos dice, según la revelación del misterio, ahora hablando del misterio, nos está diciendo, había un misterio, se ha dado a conocer a todas las gentes, a los gentiles, para la obediencia de la fe. El misterio es que los gentiles, los no judíos, obedezcan a la fe, y al obedecer a la fe son hechos parte del pueblo de Israel, son hechos judíos ahora. Y no me refiero a judaizar y hacer las tradiciones que ellos siguen, eso es otro tema que hablaremos más adelante en otro video, pero
nos está diciendo, te estás uniendo a este grupo, y lo vamos a dejar más claro más adelante. 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Entonces, ese misterio de que Jesucristo sería predicado por todo el mundo estaba oculto, entre comillas, en el Antiguo Testamento, y ahora ha sido revelado para todos, para que todos, en todo sea evidente, en todo el mundo se ha predicado el Evangelio. Y mientras más se esparce el Evangelio, más cerca estamos a los tiempos del fin, como lo dice Mateo 24, pero no entraré en ese tema tampoco. Ya para finalizar esta segunda parte, tenemos que en Apocalipsis 5, 9 y 10 nos dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has sido redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y todo pueblo y nación, y reinaremos sobre la tierra. Toda la gente que adoraba en el cielo a Jesucristo decía, tú has muerto por nosotros, básicamente, y nos has comprado un linaje selecto para Dios. Gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo, somos comprados y somos hechos parte de ese grupo selecto. ¿Cómo puedo ser parte de ese grupo selecto? Eligiendo serlo, pidiéndole a Dios serlo, porque como vimos en el video anterior, al que toca la puerta, se le abre, al que pide, se le da. Entonces, volviendo un poquito a lo que dije también en el otro video, se vuelve un ciclo. Dios me elige porque yo creí porque Dios me eligió, y es un complemento ahí. Pero si tú no estás seguro si eres elegido o no eres elegido, ¿qué puedes hacer? Pedir ser elegido. Y al pedir ser elegido, estás pidiendo los beneficios, pero estás adquiriendo las responsabilidades. Entonces, es una promesa con condición, pero es la promesa más importante que alguien te pueda hacer, que es la vida eterna, la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, dando inicio a esta parte número 3 de este video, tenemos los versículos que nos van a dejar un poquito más claro que Dios, o el plan de Dios, era básicamente unir a todos en uno, sean de Israel por la carne o no, de todos se hace uno. En Éxodo 12, en Levítico 24 y en Números 15 nos dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo. Esto es el inicio de la Biblia, es los primeros 5 libros de la Biblia hablándote exactamente de lo mismo, y nos está diciendo que esto va a ser por siempre, perpetuo, no cambia, inmutable. Entonces, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Eso es claro, eso es tajante, eso no cambia y es perpetuo. Tenemos ahora en la historia cuando Salomón construye el templo dedicado a Dios en Jerusalén, que él expresa, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre. Sabemos que todos conocerán de tu gran nombre. Entonces, gente de otro tiempo, de otro país, otra nación, vendrá, como hasta hoy en día, ¿cuántos turistas no van a Jerusalén a causa de Dios? Oirán de tu gran nombre. Tú irás desde los cielos y harás conforme a todo lo que el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman como Israel. O sea, ellos oirán de tu nombre, oirán las maravillas que tú has hecho con Israel, vendrán a congregarse, vendrán a ti, a buscarte a ti, a este templo, y tú les harás conforme a lo que ellos hayan pedido, para que todos conozcan, todo el mundo sepa que tú eres Dios, y te teman, te reconozcan, te sigan, te adoren, etc. Segunda de Crónicas 6 básicamente es exactamente el mismo pasaje. Y tenemos ahora en Josué la historia de una antepasada del rey David. Porque como ya lo he explicado en los videos que tengo sobre el linaje del Mesías, Rahab se casa con israelita, y de Rahab desciende Boz, y Boz se casa con Ruth. Y entonces hago alusión a estas dos historias de dos extranjeras que se vuelven parte del pueblo de Israel y que a su vez forman parte del linaje de Jesucristo. En Josué 6 tenemos que Josué salvó la vida de Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hebreos 11 y Santiago nos hacen alusión a esa historia.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, sino que ella creyó en Dios, ayudó al pueblo de Israel y fue salva. Santiago 2 dice, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. La fe sin obras está muerta. Entonces, no hago mucho hincapié entre que sin obras o por fe. Voy a hacer un poquito mención en algunos de los versículos más adelante, pero no es el asunto de este video. No entraré en mucho detalle, pero nos habla de la fe de Rahab, la fe que ella tuvo para esconder a costa de exponer su propia vida y la de su familia. Escondió a los que tenían de parte del pueblo de Israel como espías, y cuando ellos tomaron la ciudad, ella fue salvada de la destrucción. Ahora tenemos en Ruth un versículo que por sí mismo habla y dice mucho. Ya tenemos que Rahab habitó con el pueblo de Israel. Queda por entendido que Rahab se apegó a los lineamientos y mandatos de Dios por los cuales era regido el pueblo de Israel. Asimismo, en Ruth 1:16, cuando muere el esposo de Ruth, la cual era extranjera también, al igual que Rahab, y que al igual de Rahab, al casarse con Boz del linaje de Israel, es la madre de un miembro del linaje del Mesías, nos dice que cuando la suegra de Ruth le dice, ya yo no tengo un hijo, ya no tengo nada más que darte, no tengo nada que ofrecerte, vete, ya es una vida nueva, le dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Básicamente le dice a su ex suegra, no te voy a dejar, me iré contigo. La otra nuera que tenía la deja. Ella dice, yo no te voy a dejar sola porque ya no tienes esposo, ya no tienes hijos, ya no tienes a nadie. Por la fe, Ruth toma a su suegra como madre y le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, que es básicamente un paralelismo a lo que un creyente en Jesucristo hace en el momento en que acepta a Jesucristo. Su pueblo es mi pueblo, su Dios es mi Dios. El pueblo de Israel es mi pueblo, su Dios es mi Dios. Sus mandamientos son mis mandamientos, sus ordenanzas son mis ordenanzas. Entonces no nos estamos haciendo dos pueblos. Yo me estoy haciendo parte de ese pueblo. Yo estoy eligiendo ser por medio de la fe. Por medio de la fe soy descendiente de Ruth, que creyó. Por medio de la fe soy descendiente de Abraham, que creyó. En una de sus prédicas, un pastor muy famoso en los 60, más o menos 60, 70 en Estados Unidos, nos dice o nos hablaba de que si yo soy cristiano, yo crucé o yo fui esclavo en Egipto, como el pueblo de Israel. Yo crucé el Mar Rojo, yo recibí los mandamientos, yo esperaba al Mesías, yo sé quién es el Mesías. O sea, ya como creyente, te adaptaste, aceptaste, tomaste como tuyo todo lo que es la historia del pueblo de Israel, porque esa historia, como estamos viendo aquí, nos hace parte de ese pueblo, nos hace parte de esa promesa, nos hace un mismo cuerpo, como lo veremos más adelante. En Isaías 56 nos dice, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, nuevamente, les daré lugar en mi casa, nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, amen el nombre de Jehová, guarden el día de reposo, abracen mi pacto, en pocas palabras, sigan mis mandamientos y tomen mi pacto, el pacto de Abraham, lo hagan suyo, los llevaré a mi santo monte. Será llamada causa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Los dispersos de Israel, las tribus perdidas, conforme a la carne, los dispersos de Israel, los que habríamos de ser parte de Israel por medio de la fe. A los que quieran venir, los que están, digámoslo así, deseosos de venir a la fiesta, invitados están. Hay una parábola que hace Jesús con respecto a los invitados de la boda y cómo debían de prepararse para la boda, cómo deberían de ponerse los vestidos para estar listos para la boda, siendo que los invitados principales no quisieron ir a la fiesta. Entonces dice el padre del novio, la fiesta se llena, voy a invitar a todos y el que quiera venir,
es recibido. Simplemente hay que vestirse de acuerdo a la ocasión. Hay que limpiarse, hay que bañarse, hay que estar santos para poder asistir a la boda. Pero tú eres un invitado a una boda en la que, si no fuera porque los invitados originales dijeron, no, yo no quiero ir, la invitación a lo mejor no hubiera sido abierta para ti. Pero ahora que ellos dijeron, no, no voy, la invitación fue extensa hacia ti, que no eres judío, israelita, descendiente de Abraham, por medio de la carne. Jeremías 12. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por esa persona que ya hemos hablado, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo, no prosperados en un pueblo aparte, sino ellos serán en medio de mi pueblo. Obviamente le está hablando a extranjeros, porque está diciendo, así como ustedes, extranjeros, en base a sus dioses paganos, enseñaron a mi pueblo a apartarse de mí, a hacer jurar por otros dioses que no son dioses, ellos les enseñarán a ustedes a jurar por mí. Y si se enseñaran, se aprendieran a jurar por mí, serán congregados, prosperados en medio de mi pueblo, serán parte de mi pueblo. Miqueas 4. El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, el más alto de los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, así como dijo Salomón en su momento, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, seguiremos sus mandamientos. Porque de Sión saldrá la ley, nuevamente, la ley a la cual nosotros iremos a aprender al ir a ese lugar, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Y esto es textual, la ley, la palabra, la enseñanza, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová, que es Jesucristo, como nos dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Entonces, ese versículo básicamente lo estamos viendo aquí, codificado hasta cierto punto. De Sión saldrá la ley, la palabra de Dios que es Jesucristo. Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién? Jesucristo. La palabra de Dios juzgará entre muchos pueblos, como vimos que decía Apocalipsis, juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Sigue en Miqueas 4 diciendo, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Los nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los israelitas, y los que quieran ser israelitas, jurando, siguiendo y adorando el nombre del Dios de los israelitas. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí. Llámese el pueblo de Israel, llámese extranjeros, da igual. Pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, eso sí es específicamente Jerusalén, a ti Jerusalén, hasta ti vendrá el señorío primero. Le está diciendo lo que en muchos versículos más adelante va a decir, ustedes son el primogénito, ustedes son primeros, son los primeros elegidos. La palabra eclesia significa separado o apartado. Entonces, muchas veces cuando se usa la palabra iglesia, piensen en elegido. ¿Tú eres de la iglesia? Sí, tú eres elegido. Así como el pueblo de Israel fue elegido, por tanto, el pueblo de Israel es la iglesia. Es el pueblo elegido, es el pueblo apartado, es el pueblo santificado, es el pueblo que Dios eligió. Ellos eligieron ser de Dios, Dios los eligió a ellos. Entonces, a ti vendrá primero, porque tú eres el primer elegido, tú eres la primera iglesia. Y a los demás se unirán a ti. No dice haré a otra iglesia o haré otro pueblo elegido. Se unirán a ti. No lo dice aquí, pero lo que estamos viendo. Hasta ti vendrá el señorío primero. ¿Sí? El reino de la hija de Jerusalén. En Mateo 15 nos dice, Señor, hijo de David, ¿quién le llamaba? Una mujer cananea, una extranjera. Le dice, ten misericordia de mí. Jesús primero, pues no le responde. Posteriormente le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy enviado a Israel, yo no tengo trato contigo. Pero eso, al igual que la frase famosísima, no es bueno darle a comer primero a los perros,
es básicamente una prueba. Muchos se escandalizan y hasta cierto punto pudieran dejar de ser cristianos simplemente por esta frase. ¿Cómo es que Jesús le llama, entre comillas, perro o animal a esta mujer que le está pidiendo un favor? Es simplemente una prueba, sabiendo cuál sería la respuesta de la mujer. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer responde, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces te reconozco como Señor. Sé que tú tienes el poder, la autoridad, creo en ti. Necesito de ti. Toco a la puerta, llamo y sé que tú me responderás. Y él le dice, no soy enviado a ustedes, soy enviado a ellos, a los primogénitos, al primero. Entonces ella dice, pero yo también quiero ser. Y él le dice, ok, tienes lo que pediste. Entonces, fuera de enfocarnos en el cómo fue la situación, nos enfocamos en quién era ella, una extranjera, y en qué obtuvo. Obtuvo lo que ella pidió de parte del Dios de Israel, siendo que ella no era de Israel, pero creyó en él. Entonces, esa historia que está en Mateo 15 y en Marcos 7, la dejo aquí para que la lean. Mateo 21, los dos hijos. Ojo aquí, porque dice, un hombre tenía dos hijos. Dios tenía dos hijos. Entonces, acercándose al primero le dijo, ve a trabajar. Y él dijo, no quiero. Pero luego fue. Al otro le dijo, ve a trabajar. Y le dijo, sí, claro. Pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta es el primero, el que dijo no, pero arrepentido fue. Entonces, los publicanos, las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso se lo dice a los judíos, a los fariseos, y le dicen, nuevamente, recapitulando, hay dos. Uno dice no, pero sí fue. Los que primero dijeron no son los gentiles. ¿Quieres ser mi pueblo elegido? No. ¿Quieres ser mi pueblo elegido? No. ¿Quieres ser mi pueblo elegido? No. Israel, ¿quieres ser mi pueblo elegido? Ok. Pero no siguieron las ordenanzas de Dios. Dijeron sí, pero no lo siguieron de corazón. Entonces el otro, el que dijo no, arrepentido, dijo, ok, sí. Entonces, ¿quién cumplió y quién obedeció la voluntad de Dios? El primero, el que dijo no y después dijo, ¿sabes qué? Sí voy. Y cumplió. Entonces, ese primer hijo que es representado por los gentiles, que es representado por los pecadores, dicen, van primero delante de vosotros al reino de Dios. Le dice a los judíos, a los que dijeron sí, pero que no hicieron lo que Dios les mandó. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Y aquí hago hincapié en que está hablando de publicanos como el ejemplo de Zaqueo y está hablando de rameras como el ejemplo de Rahab. Entonces no le está dando nombre, pero tenemos dos casos donde ya les di nombres y efectivamente Zaqueo, que era publicano, Rahab, que era ramera, van primero en el reino de Dios que los que se jactaban de ser descendientes por medio de la carne. Dice, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces ellos creyeron, se arrepintieron, van antes que ustedes, que viendo que ellos se arrepintieron, ustedes no aprendieron la lección, sino que no creyeron y por tanto pues no se arrepintieron de nuevo. Juan 11 nos narra la historia en la cual Caifás predice y expresa que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y lo dijo no solo por sí mismo, sino como que era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero lo importante o lo relativo a este tema es lo que sigue. No solamente por la nación, Jesús no debía de morir solamente por Israel, sino también para congregar en uno, hacer de los dos uno. ¿A Israel con quién? A los hijos de Dios que estaban dispersos. No solo debería morir por Israel, sino para los otros hijos de Dios que estaban dispersos. Hechos 8. Respondiendo el eunuco, hablando de la historia de Felipe y el eunuco, en la cual el eunuco estaba hasta cierto punto buscando a Dios porque estaba leyendo Isaías. No entendió el libro, Felipe se lo explica. Felipe le narra el evangelio, que había venido Cristo, que habíamos de ser salvos por medio de su sacrificio. Le anuncia el evangelio, la buena noticia, y le dice el eunuco, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ojo aquí, estamos hablando de un extranjero etíope,
no del pueblo de Israel, era eunuco, lo que muchos pueden expresar, entender o tomar como que una persona hasta cierto punto asexual. No porque él haya querido, muy seguramente era un esclavo, fue hecho eunuco y al no tener todas sus partes completas, por así decirlo, diríamos, pues esta persona a lo mejor se puede creer hombre, pero no puede crear vida como un hombre. ¿Sí? No tiene los órganos que le permiten. Entonces no es un hombre completo, tampoco es mujer. Si nos ponemos a analizar eso, estamos hablando de una persona esclava, estamos hablando de una persona extranjera y estamos de una persona asexual, hasta cierto punto hablando, o una forma de interpretarlo. ¿Qué me impide que sea bautizado? Y Felipe no le dice, bueno, vamos a pasar tu caso a un juzgado, porque pues, es un caso un poquito diferente, especial, vamos a analizar la situación, te respondemos unos 2 meses a ver si eres apto o eres digno de pertenecer a este grupo selecto. No, 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 o sea, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y creyó y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. ¿Qué me impide ser bautizado si soy extranjero, soy asexual, soy lo que sea, esclavo? Bueno, Cristo lo hizo libre. Le dijo, no me importa si tienes sexo, no tienes sexo, género, no género, etc. ¿Sí? ¿Crees? Sí. ¿Quieres? Sí. ¿Vas a obedecer? Sí. Bienvenido. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, Felipe lo bautiza en ese momento. Entonces, volviendo al tema de la fe, creyó y fue salvo. No importó su situación pasada, no importó X. Creyó y fue salvo. Esa es la promesa de Abraham. Fue hecho hijo de Abraham, descendiente de Abraham, miembro de la simiente, miembro de Israel. Dios, que conoce los corazones, en Hechos 15, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, hablando a los judíos acerca de los extranjeros. Dios les dio el Espíritu igual que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Creemos por la gracia del Señor que Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todos seremos salvos por medio de Jesucristo. Básicamente sin importar si eres israelita, de carne, de sangre o no. Romanos 2. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque al ser los primeros en recibir la ley y las ordenanzas, son los primeros en desobedecerla. Entonces el primero, y por ser el hijo primogénito nuevamente, el judío primeramente y también el griego. La gloria, la honra y la paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y cuando hablamos del tema de salvación por fe y no por obras, y si las obras o la fe sin obras está muerta, hacemos alusión también a esto, ¿sí? No son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, como en el caso de Rahab, como en el caso de Ruth, que tomó o adoptó a su suegra como madre prácticamente y adoptó al pueblo de Israel y a su Dios como su pueblo y su Dios. Romanos 2 nos dice, tú que te jactas de la ley, hablándole a los judíos, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles por causa de vosotros. Hago mucho hincapié en este versículo, porque como comentario adicional está citando Isaías 52:5. Dice, el nombre de Dios es blasfemado a causa de ustedes. Le está hablando a los israelitas acerca de que no están siguiendo la ley de Dios. Y como no siguen la ley de Dios y hacen actos en contra de la voluntad de Dios, toda la gente que los ve dice, mira, y este es el pueblo elegido. Mira, y estos siguen a Dios. Imagínate si no siguieran a Dios. Mira, si ese es el Dios al que hay que seguir, pues ¿por qué seguirlo? ¿Sí? Están peor que nosotros. Entonces, básicamente eso es a lo que se refiere. Y es la postura de mucha gente. Lo he escuchado incansable las veces que he escuchado ese comentario. Mira el pueblo de Dios, mira el pueblo de Israel, mira el disque pueblo elegido. Pero no te está mandando tú a que te fijes de los errores de ellos,
te está mandando a ti a hacer lo que ellos no hicieron. Tú estás invitado a ser parte del pueblo elegido. Y repito, Dios lo elige por misericordia, no por ser los mejores, sino simplemente porque a Dios le complació tomar un ejemplo, tomar una muestra y decir, miren, si ustedes siguen lo que yo les digo, siguen mis recomendaciones, van a ser prosperados. Y cuando la gente vea cómo son prosperados ustedes, ellos van a querer también. Es por eso que muchas veces menciono que los mandamientos son promesas. Si crees en mí, si me sigues a mí, si sigues mis mandamientos, no te va a faltar nada. No vas a necesitar otro Dios. No vas a necesitar robar, mentir a la mujer del prójimo, a las cosas del prójimo. Vas a tener todo y no te va a faltar nada. Entonces, ellos van a querer lo que tú tienes y yo se los voy a dar también a ellos. No se los voy a negar si ellos lo quieren. Que es volviendo un poquito nuevamente al tema del video anterior. Al que toca, se le abre. Entonces, pero como sucedió lo contrario, ellos no obedecieron, no siguieron las reglas, los mandamientos, las pautas, los consejos de Dios, entonces todo el mundo hoy dice, mira, están peor que nosotros. Mira, ciudad atea contra ciudad santa, mira cómo está Jerusalén, destruida, abandonada, olvidada. Entonces, mira esta ciudad, nueva, próspera, atea, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las ciudades, en las construcciones, en la gente, en su comportamiento, etc. Entonces podemos poner muchos ejemplos, pero básicamente lo que Dios le está diciendo ahí, tú que te jactas de la ley, con tu infracción, con romper la ley, deshonras a Dios, ¿sí? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pero si por el contrario obedecen, los gentiles van a querer ser parte de. Entonces, Romanos 2 nos sigue diciendo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda la ley, te condenará a ti, ¿sí? Que eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces le habla a los judíos de carne, que son circuncidados por ley, siguiendo entre comillas la ley en su carne, pero no haciéndolo en su corazón. Y nos llama a nosotros, judíos, a los que no somos a lo mejor circuncidados en la carne, pero que buscamos seguir los pactos de Dios, hacer la voluntad de Dios, nos especifica, esa es la circuncisión, la que es en el corazón. Ahora ustedes son los judíos. O los judíos que sí hacen su deber, los que sí son en la carne, pero aparte hacen su deber, siguen siendo judíos, tanto en carne como en espíritu. Y los que no son judíos en la carne ni en la sangre, lo son en el espíritu, en la fe y en el corazón. Entonces, repito y recalco porque nos dice el 28 y el 29, no es judío el que lo es exteriormente. Nótese que no dice no es cristiano, no es creyente, no es judío. De modo que si creemos en el Dios de Israel, somos hechos judíos. Entonces, esa es la definición de judío para con Dios. El que siga a Dios es judío. El que siga a Dios es israelita. El que siga a Dios es hijo de Dios. El que siga a Dios es descendiente de Abraham. Ahora, por otra parte, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha cambiado a Dios a unos por otros? No. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ellos fueron primero, los conoció primero. ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? Contra Israel. O sea, Elías hablando en contra de Israel, diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Quejándose Elías, que era israelita, acerca de sus hermanos israelitas en la carne, diciendo, soy el único profeta que queda, porque estos desobedientes, hermanos desobedientes, han quebrado tu pacto, te han desobedecido, te han dejado, te han abandonado. Pero ¿cuál es la respuesta divina? Dice aquí, me he reservado 7,000 hombres. Y en alusión a este tema o a este video, no nos especifica que esos 7,000 hombres sean israelitas. Nos está diciendo que en base a que Dios no ha desechado a su pueblo Israel y que Elías estaba quejando del pueblo Israel, te han abandonado, solo yo he quedado. No solo tú has quedado.
me he reservado 7,000. Hay 7,000 más como tú, sin importar de dónde son. Y nos continúan la historia diciendo que aún en este tiempo, aún ahora, así como fue en el pasado, que parecía que no había quedado nadie que siguiera a Dios, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y como en este texto se está hablando del pueblo gentil, del pueblo extranjero que se ha agregado al pueblo de Israel, podemos aludir que efectivamente a los 7,000 del pasado habían extranjeros también. Entonces, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Los que creen en Dios, los que creen en Jesús, son escogidos por gracia. ¿Qué pues dice? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado. O sea, llegar a Dios no lo han alcanzado. Pero los escogidos, que no son de Israel necesariamente, sí lo han alcanzado. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado Israel para que fueran olvidados, cayesen, murieran y venga un relevo? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Al ellos rechazar la invitación a la boda, la invitación fue extensa a todos los demás. Siempre y cuando se vistan para la ocasión, ¿sí? Sean santos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hablando que en algún momento, como dice la Escritura, todo Israel será salvo en un futuro. Cuando sea restablecido Israel al pueblo que debía ser con respecto al diseño original que Dios tenía para con ellos, cuando eso suceda, pues cuanto más gloria habrá, cuanto más gozo, cuanto más misericordia y benevolencia, ¿sí? Si para cuando ellos pecaron y se apartaron de Dios fue una bendición para otros, cuando ellos regresen a hacer lo que debían hacer, ¿cuánto más será bendición para todos los demás? Porque a vosotros hablo, gentiles, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, las primicias, el primogénito, la primera iglesia, los primeros elegidos, los primeros apartados, ¿sí? Si ellos son santos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas, y hace hincapié un poquito más en esto. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, no dice aquí que tiene Dios dos árboles, sino que de un árbol ha sido injertado. Entonces, tú siendo olivo silvestre, tú siendo un árbol del campo, que no es relativamente valioso, fuiste injertado. En lugar de ellas, has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, árbol silvestre injertado en rama de olivo. Y hace el olivo no necesariamente como un árbol cualquiera o un árbol valioso, sino el olivo específicamente, porque del olivo viene el aceite de la unción. Entonces, Espíritu Santo. Entonces, has sido injertado al olivo, que es un simbolismo del Espíritu Santo, has recibido el Espíritu, has sido injertado en ese árbol al cual tú no eras partícipe. Entonces, no te jactes contra las ramas de ese árbol de olivo. Si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz aquí es Dios. Entonces, tú eres rama, igual que ellos, nada más que tú eres un árbol de silvestre y ellos son un árbol de olivo, son ramas del árbol de olivo. Entonces, la raíz, que es Dios, alimenta al árbol de olivo, no alimenta al árbol silvestre, digámoslo así en este caso, en este ejemplo, ¿no? Sabemos que Dios sustenta todo, pero en este ejemplo, Dios está sustentando su árbol, el árbol de sus elegidos, el árbol de su ungido, el árbol de olivo. Entonces, la raíz alimenta al árbol de olivo y tú para ser alimentado necesitas ser injertado a ese árbol, ¿sí? Entonces, si ellos fueron cortados para que tú pudieras ser injertado, entonces no te jactes contra las ramas que fueron sacadas, porque tú estás ocupando ese lugar. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Porque tú eres descendencia de Abraham al creer, tú sí fuiste injertado
y ellos que estaban injertados han sido desgajados. Pero no te ensoberbezcas. Si Dios no perdonó a las ramas naturales del árbol de olivo, a ti tampoco te perdonará. Sino que la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. Ahí está la condición, si permaneces. De otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si una vez al árbol natural le cortó esas ramas e injertó una que no pertenecían, ¿cuánto más puede reinjertar al árbol que sí pertenece? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, básicamente deja claro que no estamos perteneciendo a un árbol diferente, sino estamos siendo anexos a un buen árbol de olivo, no un árbol de olivo silvestre, por así decirlo. Y nos dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Salvador, y este es mi pacto con ellos. El pacto es que habría de venir el Salvador, el cual ya vino. Ellos no creyeron en ese Salvador, entonces rechazan ese pacto. Pero nosotros, al aceptar ese pacto, al reconocer a ese Salvador, somos injertados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Los israelitas, por medio de la sangre, son enemigos del Evangelio, de la buena noticia, de ese Salvador. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque son herederos ciertamente de carne, herederos de sangre de esa promesa. Vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, así como ellos lo son, nosotros éramos al principio. Éramos el hijo desobediente inicial, el que dijo, no, no quiero. Entonces, por ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, aquí nos deja muy claro, con este ejemplo, cómo somos injertados al mismo árbol. No pertenecemos a dos árboles diferentes. Lo éramos en un principio, pero hemos sido injertados al árbol que va a ser nutrido por esa raíz, que es el mismo Dios. 1 Corintios 12, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados, un solo espíritu, nada más uno, en un cuerpo, nada más un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces nos han hecho parte de un mismo cuerpo. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno. Entonces, esto es más que claro cómo estamos siendo injertados a un árbol, injertados a un cuerpo, no a varios cuerpos, no estamos componiendo varios cuerpos, estamos componiendo uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ¿Sí? Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que son menos dignos, vestimos más dignamente. Ahora sí que las partes privadas, los pies, son los que van más vestidos, son las partes que, digámoslo así, consideramos menos dignas. Entonces, se trata de proteger al más necesitado. Entonces, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Dios ordenó el cuerpo dando honor al que le faltaba. Le faltaba honor a los que estaban apartados de Dios. Dios les ha dado más honor por este momento porque lo necesitaban. Los otros ya tenían. Entonces, los que necesitaban se les fue dado más para compensar la falta. Entonces, 1 Corintios 12 nos sigue diciendo, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia y nos empieza a decir, unos son apóstoles, unos son maestros, unos son profetas, etc, etc, etc. Las partes del cuerpo de la iglesia. Pero básicamente está haciendo alusión a que nos han hecho miembros de ese cuerpo, que era el plan original de Dios, hacer del pueblo de Israel el cuerpo de la iglesia.
Pero ahora que somos injertados, ahora somos un ojo, somos un oído, somos una uña o somos una parte del cuerpo y como parte del cuerpo somos esenciales. Gálatas 3 nuevamente hacemos alusión a lo que hicimos al inicio. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice simientes, no dice varias, como si hablase de muchos, sino como de uno. Muchas naciones vamos a componer un solo cuerpo, la simiente de Cristo. Nos dice, habéis sido bautizados en Cristo, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, linaje de Abraham. Ya lo habíamos citado, pero lo recalco porque estoy yendo cronológico aquí. Efesios 2 nos dice, en otro tiempo, los gentiles eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión en la carne. Los que eran circuncidados en la carne, cumpliendo leyes y tradiciones en la carne, sin cumplirlas en el corazón, nos llamaban incircuncisos. Pero estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Así como en versículo anterior nos dijeron, no son judíos los que lo hacen así o así, sino los que lo hacen así, nos llamaron judíos. Aquí en este versículo nos están diciendo, nosotros somos ciudadanos de Israel. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estabais, del cual en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? A la ciudadanía Israel, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y repito, versículo 14, porque Él es nuestra paz, Cristo, su sangre, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, el pueblo de Israel en la carne y el pueblo gentil, de los dos hizo uno por medio de la sangre de Cristo. Entonces esto es textual y es claro y es conciso, somos uno con Israel. Aboliendo en su carne las enemistades, ya no hay enemigos entre el cuerpo de Cristo porque son parte del mismo cuerpo, entonces se abolió la enemistad, las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo cuerpo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros y a los que estaban cerca, por cuanto por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Formamos un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y recibimos un mismo espíritu, el espíritu de Dios Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ciudadanía de Israel, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Tenemos un hermano mayor, Israel en la carne, pero al final de cuentas somos hijos de Dios. Efesios 2. Siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí ya tuvimos un ejemplo árbol, un ejemplo cuerpo, ahora somos un edificio. Estamos siendo parte de un mismo edificio. La piedra angular es Jesucristo, la piedra principal, la cual si quitamos se derrumba todo, es Jesucristo. Entonces, estamos siendo edificados en un edificio bien coordinado que va creciendo para ser el templo santo del Señor, y en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Juntamente con quién? Con las piedras que fueron puestas antes que nosotros. Efesios 3. Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles habéis oído la gracia de Dios para con vosotros. Me fue declarado el misterio, nuevamente hablando que esto estaba oculto entre comillas, que en otras generaciones no se dio a conocer. Ahora es revelado por el Espíritu que los gentiles son coherederos, conciudadanos, ¿sí? Hemos obtenido esa nacionalidad de Israel, hemos tenido esa categoría de judíos al creer en Jesucristo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Efesios 3 dice, fui hecho ministro, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, propósito eterno quiere decir que ya estaba ahí el propósito. Era un misterio, pero siempre estuvo ahí. Tenemos la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Y dice que ha pasado por tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Y ahí hay un pequeño guiño a que si somos un pueblo con Israel, pasamos sus tribulaciones. Somos copartícipes porque si la uña se daña, lo siente todo el cuerpo. Si el ojo se daña, lo siente todo el cuerpo. Entonces, somos miembros de un cuerpo, nos dolemos y padecemos con el resto del cuerpo. Entonces, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es todo, es el cuerpo, somos todos en Él y Él en todos nosotros. Entonces, Hebreos 12. ¿No os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos? Se han acercado, ustedes han sido ahora agregados, se han congregado en esta ciudad santa, ¿sí? Congregados con los primogénitos, con los primeros, con el hermano mayor, a los que están inscritos en los cielos, a los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hablando un poquito de la sangre del pacto, a la sangre que cumple, cierra y sella el pacto. Y por parte de este video ya es todo. Simplemente haciendo aclaración en que vimos cómo el plan de Dios era hacer de todo el mundo un mismo pueblo, sin importar nacionalidad, sin importar linaje de sangre y carne. Somos un mismo pueblo, un mismo cuerpo, un mismo árbol, un mismo edificio para Él. Diseñado, creado, reservado para Él. Entonces, el próximo video ya está planeado para hacer un video acerca de la novia del Cordero, la esposa con quien se casará Jesucristo. Y básicamente, de antemano les digo que cuando analizamos quién es la esposa, quién conforma la iglesia, quién conforma la Nueva Jerusalén, la novia del Cordero, pues llegamos exactamente a la misma conclusión. Todos conformamos la iglesia, la novia, la Nueva Jerusalén. Entonces, va muy de la mano ese video, nada más por no ser más largo, este no lo hice junto, pero yo creo que la idea es clara, espero haya sido de mucha bendición. Y bajo ese concepto, ese es el preámbulo para otro tema un poco más complejo, que es el del rapto. Entonces, si tenemos aquí que somos un mismo pueblo y Dios no hace excepción de personas, estamos unidos bajo la misma promesa, entonces todas las bendiciones son para nosotros, todas las responsabilidades son para nosotros. Saludos y bendiciones.